Hola mi hermano, te habla Alejandro de Estudios Calendario. En esta noche comenzaré a compartirte una serie de estudios los cuales te ayudarán a descubrir si es cierto o no que el calendario tiene un año de 13 meses. La idea con esto es descubrir el formato correcto del calendario a través de las historias y datos que aparecen en la Biblia, así como en otros textos como por ejemplo los encontrados en Qumrán. En este estudio te compartiré un análisis de la historia del ciego de nacimiento, el cual fue sanado en un día de reposo. Basado en las escrituras y dedicado a ustedes, mis hermanos en la fe. Estudios Calendario, un canal de investigación donde buscamos la verdad de las citas del Señor. Bienvenidos sean todos a esta gran familia. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Ninguno de los dos nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Ve a lavarte en el estanque de Siloé. Ya veo. No, puedo ver. Es un milagro. Ya veo. Puedo verlo todo. Escucha. Aléjate de mí. Ya puedo ver. Puedo ver. ¿No es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? No, solo se le parece. Sí, soy yo. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? El hombre al que llaman Jesús hizo lodo. Me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. ¿Dónde está él ahora? No lo sé. Es día de reposo. Nadie puede trabajar en el día de reposo. ¡Llévenlo a los fariseos! Andaba el Señor en Galilea, pues no quería andar en Judea porque querían matarlo. Por eso cuando llegó el día de la fiesta de los tabernáculos, se dirigió al lugar donde había que reunirse, pero no abiertamente, sino en secreto. Mas a la mitad de la fiesta subió el Señor al templo y enseñaba con mucha sabiduría, tanto que se maravillaban y decían, ¿cómo sabe éste letras sin haber estudiado? El Señor les respondió, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca,
pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Y el debate seguía. Entonces pasó el tiempo, y en el último y gran día de la fiesta, el Señor se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y bueno, mi hermano, estos pasajes los puedes encontrar en el capítulo 7 de Juan. Y también quiero comentarte que se refiere al último día con respecto al tiempo que dura toda la convocación, que en total son 8 días. Este último día de gran solemnidad sería el 8º día. Y bueno, esto lo veremos en más detalle a continuación. Perfecto. Déjame entonces mostrarte el primer testigo, que está basado en los siguientes textos de Levítico, Deuteronomio, Números y Nehemías. Si tú lees estos textos, vas a concordar conmigo en que la gráfica de los días que ves a continuación es exactamente así. El primer día es el día 15, es un día de reposo. El 8º día sería el día 22, que sería también un día de reposo. Es decir, que ahí tenemos 8 días que dura toda la convocación. Y se habitará en cabañas solamente por 7 días, desde el día 15 hasta el día 21. Pero mi hermano, fíjate que la convocación no son 7 días, sino 8 días. Esto que te voy a compartir ahora es para después de que leas estos textos. Esto es simplemente una especie de análisis resumen que quiero que veas. Mira, vamos a comenzar por Levíticos. Entonces, básicamente, se habitará en tabernáculos para recordarle al pueblo de Israel cómo Dios los protegió cuando los sacó de Egipto. Porque en la historia de Israel, ellos eran esclavos en Egipto, salieron de allá, pasaron por el desierto y habitaron en cabañas. Pero fíjate esto, el Señor los sustentó y los cuidó durante toda la travesía por el desierto. Entonces ya tenemos, este sería el sentido de la festividad en sí, ¿cierto? Por eso es que se debía habitar en cabañas durante 7 días. Pero realmente no son 7 días lo que dura la convocación en sí, sino que son 8 días en total que dura toda la convocación. Bueno, este es el análisis resumen de Deuteronomio, capítulo 16, del verso 13 al 15. Dice así: una vez que hayan terminado de cosechar su trigo y de exprimir sus uvas, celebrarán durante 7 días la fiesta de las enramadas o de los tabernáculos. Aquí se está refiriendo a los 7 días en los cuales se habitará en cabañas y no a todo el tiempo de convocación que dura en total 8 días. Esto lo podemos corroborar analizando varios pasajes a la vez. Por ejemplo, tenemos el verso 15 que dice que se celebrará fiesta al Señor 7 días, porque te habrá bendecido en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, lo cual hace referencia a Levíticos capítulo 23, del verso 41 al 43, dando a entender que esos 7 días que se habitará en tabernáculos es simplemente un recordatorio de la protección y la bendición que el Señor dio al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto y anduvieron en el desierto. Y mira, aquí en el texto de Números está claro, mi hermano, pero claro. Y esos textos confirman que son 8 días en realidad lo que dura toda la convocación, no 7. Y ahí se ve bien representado. ¿Por qué? Porque precisamente durante 8 días había que dar ofrendas. ¿Te das cuenta? Y eso avala lo que te he dicho hasta ahora, que son 8 días que dura toda la convocación. Ahora viene el texto de Nehemías. Este texto es clave para confirmar este primer testigo. Y te leo a partir del verso 13. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley, y hallaron escrito en el libro del Señor que había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos,
en la fiesta solemne del 7º mes, y que hiciesen saber a pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y ahora esta parte es fundamental, que le prestes atención. Fíjate lo que dice. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día. Fíjate esto. Desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días. Y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. O sea, fue un día de reposo. El 8º día. Que ese es el último día de la convocación. ¿Te das cuenta? O sea, algo tremendo. Ahí está la prueba contundente de que son 8 días lo que dura la convocación, no 7. Bien, ahora te quiero mostrar algo más. Estas tablas las quiero relacionar con otro testigo. Pero antes, quiero que veas esto. Mira, aquí represento 2 formatos. El primero, donde el último día de la fiesta de los tabernáculos es el 7º día, siendo este el día 21. Y el segundo formato, donde el último día de la fiesta es el 8º día, siendo este el día 22. También te muestro 3 puntos de referencia, por decirlo así, que indican que al tercer día, después del último día de la fiesta de tabernáculos, el Señor sanó al ciego. Esto pues lo analizaré más adelante. Recuerda también que el primer testigo demostró que el último día de la fiesta de tabernáculos es el 8º día, siendo este el día 22. ¿Qué quiere decir esto? Que el primer formato que te muestro aquí no tiene sentido para nada. Pero bueno, vamos a escuchar qué dice el segundo testigo. Mira, entre los años 1946 y 1956, en las cuevas de Qumran, precisamente en la cueva número 4, se descubrieron un grupo de manuscritos referentes al calendario. Estos textos tienen un formato muy peculiar. Por ejemplo, el año en este calendario tiene 364 días, repartido en 12 meses de 30 días, con 4 días intercalados por año, uno en cada trimestre. Es decir, que se agregaba un día después de 3 meses. Según este sistema, el año nuevo comienza siempre el 4º día de la semana y las fechas de las fiestas están fijadas rigurosamente, puesto que cada fecha del mes cae siempre el mismo día de la semana. Fíjate esto, qué interesante. También en este calendario aparece una concordancia entre la función sacerdotal semanal, el calendario lunar de meses de 29 y 30 días y el año de 364 días. Esto, si el Señor lo permite, vamos a analizarlo en estudios posteriores. Pero fíjate, quiero presentarte ahora un fragmento del rollo 4Q320, encontrado, como dice ahí, el código, en la cueva número 4. Este es el fragmento 4, la columna 3. Y dice así: el primer año, sus fiestas. Ahora después vamos a ver por qué dice el primer año. El día 3, en el reposo de Meosaya, la Pascua. El día 1 de la semana de Yedaía, el balanceo de la gavilla. El día 5 o el 5º día de la semana de Seorim, la segunda Pascua. El día 1 de la semana de Yeshua, la fiesta de las semanas. El día 4 de la semana de Meosaya, el día del recuerdo. El día 6 de la semana de Yehoyarib, el día de las expiaciones, en el mes 7. Y ahora fíjate lo que dice. El 4º día de la semana de Yedaía,
la fiesta de los tabernáculos. El segundo, sus fiestas. O sea, aquí se refiere al segundo año. O sea, las fiestas en el segundo año, ¿cuándo van a caer? Y ahí dice, el 3 de Seorín, o sea, el día 3 de la semana de Seorín, la Pascua. Eso va a caer en el segundo año. El día 1 de la semana de Miyamín, el balanceo de la gavilla. El día 5 de la semana de Abiyá, la Pascua segunda. Esto va a ser en el segundo año, pero bueno. Vamos a coger como referencia este primer año. Y bueno, aquí tenemos que el día 4 de Yedaía, en el primer año, es la fiesta de los tabernáculos. Ahora lo que tenemos que saber es cuándo comienza esa semana de Yedaía en el primer año. Y bueno, antes de poder saberlo, quiero que veas algo más. Fíjate que aparecen unos nombres. Estos nombres son nombres de sacerdotes. Y estos sacerdotes tenían unos turnos por año. Entonces yo me puse a investigar sobre esto a ver si teníamos alguna referencia en la misma Biblia sobre estos sacerdotes. Y sí, mi hermano. O sea, podemos encontrar estos mismos nombres en la Biblia. Es algo impresionante. Y esto lo podemos encontrar en Primera de Crónicas, capítulo 24, desde el verso 1 al 19. Y te voy a leer para que veas qué interesante. También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiud, Eleazar e Itamar, mas como Nadab y Abiud murieron antes que su padre, no tuvieron hijos. Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio, y David con Sadoc de los hijos de Eleazar, y Ahimelech de los hijos de Itamar, los repartió por sus turnos en el ministerio. Y de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar, y los repartieron así. De los hijos de Eleazar, 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar, por sus casas paternas, 8. Los repartieron, pues, por suerte, los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Y el escriba Semaías, hijo de Natanael, de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes, y delante de Sadoc, el sacerdote, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, designado por suerte una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. Ahora mira lo que dice. La primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaía, la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Jesúa o Yeshua, la décima a Secanías, la undécima a Eliasib, la duodécima a Jaquim, la decimotercera a Jupa, la decimocuarta a Jezabea, la decimoquinta a Bilga, la decimosexta a Imer, la decimoséptima a Jesir, la decimooctava a Aftses, la decimonovena a Petaías, la 20ª a Jezequiel, la 21ª a Jaquín, la 22ª a Gamul, la 23ª a Delaía, la 24ª a Maasías. Dice, estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entrasen en la casa del Señor según les fue ordenado por Aarón su padre, de la manera que le había mandado el Señor, el Dios de Israel. Muy bien, mi hermano. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Encontramos una distribución de turnos para 24 sacerdotes, ¿cierto? Y es muy interesante encontrar los mismos nombres de estos sacerdotes en los textos de Qumran, pero además organizados milimétricamente por mes en cada año durante un ciclo de 6 años. Esto fue lo que se encontró en Qumran, mi hermano. Está en los textos. Entonces, estos registros te los organicé de una manera muy pero muy sencilla para que lo puedas entender sin ningún problema.
En esta tabla podemos ver los 24 sacerdotes que te acabo de mencionar en Crónicas. Y aquí vemos toda la distribución a lo largo de 6 años. ¿Te das cuenta? O sea, esto es algo tremendamente genial, ya que esto nos va a ayudar para poderte mostrar cómo es que se relaciona este segundo testigo con la fiesta de los tabernáculos. Bien, entonces pasemos a la siguiente gráfica. Bueno, estas son las gráficas que ya te mostré anteriormente con relación a este formato del séptimo mes con respecto a la convocación de tabernáculos o la fiesta de tabernáculos, donde pudimos ver, gracias a ese primer testigo, que el último día de la fiesta era el día 22, ¿cierto? Siendo este el octavo día. Entonces, estas gráficas nos van a ayudar a comprobar si este formato que te mencioné que era el correcto es cierto o no. Entonces, fíjate que según el fragmento de este texto 4Q320, el cuarto día de la semana de Yedaía en el primer año es la fiesta de tabernáculos. Según la tabla que te mostré, donde están distribuidos los 24 sacerdotes, ahí podemos buscar el primer año y te vas a dar cuenta que la semana de Yedaía comienza el 12 del séptimo mes, siendo este día el primer día de la semana. Entonces, como ves en la tabla que te muestro, en el segundo caso, puedes observar que el cuarto día de la semana de Yedaía cae exactamente el día 15, que es cuando comienza la fiesta de tabernáculos. ¿Te das cuenta? Entonces, no tiene sentido, como coloco ahí, que los cursos sacerdotales comiencen el segundo día de la semana en el primer caso. Entonces, ya aquí tenemos la otra prueba de que el segundo formato, o sea, el segundo caso, el de abajo, ese es el formato correcto para el séptimo mes. Bien, entonces te voy a presentar ahora la historia de la mujer adúltera y esta historia va a acontecer un día después del último día de la fiesta de los tabernáculos. Es decir, esto va a suceder el quinto día de la semana o lo que es lo mismo el día 23. Y dice así: en el último día de la fiesta de tabernáculos, es decir, en el octavo día, el Señor le habló al pueblo estando todos en el templo. Entre ellos estaban los principales sacerdotes y los fariseos, de los cuales casi todos estaban en desacuerdo con el maestro y le trataban con desprecio hasta el punto de querer meterlo preso. Y bueno, el debate continuó por un buen rato hasta que todos se fueron a sus casas. Dice también que el Señor se fue al monte de los olivos y por la mañana, fíjate aquí, y por la mañana volvió al templo. Entonces por la mañana, es decir, al comienzo del próximo día, o lo que es lo mismo, el quinto día de la semana. Mira, si tienes duda con lo que te estoy hablando, en el canal hay un video que se titula Llamó a la luz día. Ahí hago un análisis bien sencillo con respecto a cuándo comienza un día y cuándo termina. Y nada, seguimos. Entonces, los escribas y fariseos le llevaron al maestro una mujer sorprendida en adulterio. Esto fue ¿cuándo? El quinto día de la semana, por la mañana. ¿Por qué? Porque querían tentarle. Pero él les dijo: el que esté sin pecado de entre ustedes sea el que arroje la primera piedra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno de allí, hasta que quedó solamente el Señor y la mujer a quien acusaban. Y fíjate en algo
Muy importante aquí. En este momento solo estaban el Señor y la mujer adúltera, ya que las demás personas, o sea, los demás acusadores, se fueron todos de aquel lugar, o sea, del templo. Y bueno, surge otro debate al día siguiente, que es el 6º día de la semana. Y sabemos que este debate fue al siguiente día de que salvó a la mujer adúltera, ya que a partir del verso 12 dice que el Señor volvió a hablar al pueblo y también que los fariseos le replicaron varias cosas. Entonces, la pregunta que me hago es la siguiente. ¿Cómo es posible que los fariseos debatieron con el Señor si ellos todos se fueron cuando les dijo que tirara la primera piedra a aquel que no hubiere pecado? Entonces, para mí, no tiene sentido que este debate fuese el mismo día que querían apedrear a la mujer adúltera, sino que fue al día siguiente, es decir, el 6º día de la semana. Bien, a partir del verso 20 de Juan capítulo 8, ayuda a comprender que hay un cambio de día, y cito: el Señor dijo estas cosas cuando estaba enseñando en el templo, pero a pesar de eso, nadie lo arrestó, porque su tiempo no había llegado. Fíjate bien que este verso está en tiempo pasado, haciendo referencia a lo que dijo el día 6º. ¿Te das cuenta? Entonces, el verso 21 dice que el Señor les dijo en otra ocasión. Y es aquí cuando comienza, para mí, el 7º día, o sea, el día de reposo. Dice: yo me voy y ustedes me buscarán. A donde yo voy, ustedes no podrán venir. En este punto comenzó un debate que se complicó en el momento preciso que el Señor les dijo que Él existía antes que Abraham hubiese nacido. En ese momento tomaron piedras para arrojárselas, pero el Señor se escondió y salió del templo. Y bueno, ahora viene la confirmación de que este día era el día de reposo, o lo que es lo mismo, el 7º día de la semana. Dice: al pasar el Señor vio a un hombre ciego de nacimiento. Y después de esto, el Señor escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Entonces fue, se lavó y regresó viendo. Y bueno, en el verso 14 confirma el mismo texto que era día de reposo cuando el Señor sanó al ciego. Por tanto, mi hermano, hemos descubierto las pruebas de que el Señor ciertamente sanó al ciego al 3er día después del último día de la fiesta de tabernáculos, siendo este el día de reposo, el 7º día de la semana, y también el día 25 del 7º mes. Teniendo esto, mi hermano, ya podemos decir con seguridad que gracias al Señor hemos descubierto por lo menos el formato correcto de la festividad de tabernáculos. ¿Ves? Entonces yo estoy muy contento, espero que tú también lo estés, porque esto es una bendición. Entonces estaremos en contacto y, si el Señor lo permite, próximamente nos veremos en un próximo estudio.